Era viernes por la noche, yo me encontraba solo en mi casa ya que mis padres habían salido y se estaban tardando más de lo habitual, tratando de quitarme el miedo que me producía estar solo. Puse la televisión y justamente estaba sintonizado Cartoon Network, faltaban 5 minutos para las 10, ya estaba finalizando un capítulo del tío Grandpa. Me emocioné al ver que lo próximo en programación era Escandalosos. Siempre he disfrutado de los capítulos de Panda, Pardo y Polar. No tardó mucho el capítulo en empezar. Luego de la intro, la pantalla muestra la cueva, se ve que es de noche. En ese momento aparece la figura de Pardo, el cual está viendo a todos lados muy agitado. Al darse cuenta que no hay nadie, entró a la casa. Adentro estaba Panda y al ver que llegó Pardo le preguntó acerca de cómo estaba, pero Pardo se veía muy nervioso y llevaba algo en las manos y sin responderle a Panda, Pardo se fue a su cuarto. Panda quedó intrigado, pero prefirió irse a la sala a ver televisión. Pasó un rato y Panda empezó a oír ruidos que venían del cuarto de Pardo. Se podía oír que se caían cosas, también se oía que cosas de vidrio se rompían, pero cuando en verdad Panda se preocupó fue cuando escuchó gritos dentro del cuarto de Pardo que no parecían ser de él. Panda apagó la televisión y agudizando su oído se concentró tratando de escuchar lo que pasaba detrás de la puerta de Pardo, pero de un momento a otro todos los ruidos se detuvieron, así que en ese momento Panda estaba muy preocupado. Entonces empezó a llamar a Pardo y a preguntarle si todo estaba bien. Preguntó lo mismo 3 veces y en ninguna ocasión obtuvo respuesta, es más no se oía ni siquiera el ruido de una mosca. Panda estaba exaltado y empezó a tocar la puerta con insistencia, aún así no obtuvo respuesta a su llamado. Panda estaba dando vueltas por los nervios y entonces se le ocurrió una idea y gritando dijo: Pardo, si no abres la puerta la voy a derribar. En eso estaba, en el momento que escuchó una voz grave y profunda que hizo que se quedara petrificado del miedo. La voz decía: No entres o lo pagarás. Panda tardó un segundo en reaccionar, se podía notar que todo su cuerpo temblaba del miedo que le había causado aquella voz. Sin embargo, la preocupación por saber qué pasaba con Pardo era más fuerte. Panda intentó acercarse nuevamente a la puerta y en ese instante escuchó otra vez aquella voz que le dijo: Te lo advertí. Después se escuchó un grito que venía del cuarto, esta vez la voz parecía ser de Pardo. Panda tomó impulso y de un golpe tiró la puerta. Al estar dentro Panda vio a todos lados pero no veía a nadie más, solamente se encontraba Pardo dándole la espalda. Panda quedó desconcertado pues había oído claramente esa voz, pero rápidamente dejó de pensar en ello cuando vio en el piso cerca de Pardo una tabla muy extraña, la cual tenía escritas algunas letras y números. Panda estaba concentrado en eso y no se había dado cuenta que Pardo se había volteado. Pardo se veía muy mal, los ojos los tenía completamente en blanco, el rostro y las garras estaban manchados de sangre, al parecer él mismo se había hecho daño. Antes de que Panda pudiera decir o hacer algo escuchó nuevamente aquella voz. Panda no podía creer lo que estaba pasando al darse cuenta que aquella voz salía de la boca de Pardo. La pantalla empezó a alejarse mientras se oía la voz lúgubre diciendo: Te lo advertí y lo pagarás. En ese momento la puerta del cuarto de Pardo se cerró de golpe y la pantalla se puso en negro. Pasaron 2 minutos y en la pantalla apareció Polar, se veía que había regresado de hacer unas compras. Polar entró a la cueva y empezó a llamar a sus hermanos pero nadie le contestó, entonces vio que la puerta del cuarto de Pardo estaba entreabierta, así que fue a ver si ahí estaba Pardo. Polar tocó y preguntó por Pardo pero al no escuchar respuesta abrió la puerta. Polar empezó a llorar al ver aquella escena. Panda estaba tirado en el piso, tenía una línea de sangre que le rodeaba el cuello, alrededor del cuerpo de Panda había un charco de sangre. Polar no se había fijado que ahí se encontraba Pardo, hasta que ya era demasiado tarde. Pardo señaló a Polar y le dijo: Tú serás el próximo.
Polar trató de escapar, pero antes de lograrlo la puerta tras de sí se cerró sola. En ese momento la cámara se empezó a alejar, y únicamente se podía ver cómo Pardo estrangulaba a Polar. En ese momento se escuchó un grito procedente de la televisión y la pantalla se puso completamente en negro. Pasaron unos segundos hasta que aparecieron los créditos finales. Sin embargo, la imagen de fondo era diferente, pues mostraba los cuerpos sin vida de Panda y Polar, y junto a ellos se veía a Pardo con los colmillos llenos de sangre riendo como un loco. En ese momento oí que el carro de mis padres había llegado. Cuando vi de nuevo la televisión, la programación había seguido como si nada de aquello hubiera ocurrido. Corrí hasta donde estaban mis padres para tratar de olvidar todo aquello.